Auspicia este bloque Banco República, CFA Society Uruguay e Itaú. Seguimos en ADN, como les anunciábamos, en la columna de educación financiera de la economista Bárbara Mainzer. Gabriel, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Tercer columna sobre el tema de la vivienda. ¿Sabés que con Fede Comesaña, que él tiene una empresa donde lleva datos estadísticos sobre la compra y venta de propiedades, un tema que es recurrente y que 2x3 tocamos en la mira, es la cuestión de si es rentable o no invertir en ladrillos como forma de inversión, no para comprarlo para vivienda, sino como una manera de invertir el dinero. ¿Cómo es? Y exacto, eso es nuestra columna de hoy. En columnas pasadas hablábamos de comprar una propiedad para nuestra propia vivienda, ¿no? Exacto. Y que eso tiene dos dimensiones, una muy personal y otra desde el punto de vista de la inversión, y eso es lo que hablamos. Pero hoy justamente de comprar una vivienda como inversión, y todos los datos nos vamos a basar en parte en los datos de Federico Comesaña, que es el gran productor de datos de esto. Y antes de empezar, el mercado inmobiliario es tremendamente heterogéneo. ¿Qué significa eso? Es, en general, cada propiedad es única. Entonces, hay veces que uno encuentra una súper oportunidad o algo que calza justamente, esas cosas las hay, pero lo que vamos a hablar hoy es de los casos generales, ¿no? Y la realidad es que cada vez hay más personas que alquilan casa, y con datos de Federico Comesaña, hoy hay 123.000 familias en Montevideo que alquilan un departamento o una casa. Son 10.000 más que hace 5 años, ¿no? Se alquila mucho más que en otras épocas. Sí, y sobre todo los muchachos, cuando quieren independizarse, se juntan 2 o 3, ¿no? Y ¿quién compra? Alquilan, ¿no? Porque aparte, también comprar, cuando sos muy joven, digamos, si tenés la posibilidad incluso, como que te enraiza mucho y te quita posibilidades de moverte, en fin, de cambiar sobre la marcha luego, ¿no? Absolutamente. El comprar una propiedad te arraiga mucho, y además hoy en día, si tú te separás, si tenés un bien a medias, es todo mucho más complicado. Sí. Hay mucho de eso también. Y de hecho, en Uruguay somos mucho de la casa propia, pero en otros países donde hay mucha más movilidad y uno se mueve de un lado a otro, son mucho más inquilinos que acá. En Uruguay, y si por favor podemos ir a la primera placa y vamos a hablar como inversión. ¿Vale la pena? Y cuando yo analizo si vale la pena, lo que miro es, bueno, ¿cuánto tengo que invertir? Si tengo ese dinero o si lo puedo conseguir. Básicamente se pide prestado a un banco, que hay muchas opciones, lo hablamos en otro programa. Y luego vamos a ver cuál es la rentabilidad de alquilar esas casas, vamos a ver costos y liquidez. Y si vamos a la siguiente placa, vamos derecho a la rentabilidad. Y la realidad es que la rentabilidad de alquilar un inmueble varía mucho según las zonas. Y estas son las zonas de mayor poder adquisitivo, en general cercanas a la costa, y tienen la menor rentabilidad. En general, la rentabilidad es menor a 5%. Y a medida que nos vamos alejando, y sobre todo en zonas periféricas, la rentabilidad es mucho más alta y llega hasta 11%. Curioso. Entonces, es muy diferente, y la realidad que depende mucho del precio que yo pago por el inmueble, ¿no? Claro. Pero en general, y datos de Federico Comesaña y de Fleitas y Cimet, la rentabilidad varía. Pero esto es rentabilidad bruta. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver otros conceptos que tengo que considerar, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi ecuación económica? El ingreso por alquiler, que recién veíamos cuál es la rentabilidad. Luego, tengo que descontar los gastos de inmobiliaria, si los hay, que son un mes de alquiler en general. Penalización por vacancia. ¿Qué es esto? No tengo todo el tiempo en la casa o el departamento alquilado. Entonces, los meses que no lo tengo alquilado, corro con todos los costos y no tengo esos ingresos. Y en las zonas más líquidas se estima en 5%. Pero Fleitas me contaba que había propiedades donde la penalización por vacancia es 60%. Tremendo. La mayor parte, sí, son propiedades muy únicas, muy especiales, muy difíciles de alquilar. Entonces, esto varía mucho. Y luego tengo impuestos, el IRPF, el impuesto de primaria, la contribución y los costos de mantenimiento. Pasemos a otra placa. Vamos a la otra placa. Y entonces ahora vamos a ver, hablando de costos.
Hay costos no monetarios. O sea, cuando yo voy a comprar una casa, hay un costo de búsqueda, porque como son todas muy diferentes, tengo que mirar el barrio, la casa y una negociación, ¿no? Entonces hay un montón de costos ahí. Y luego costos monetarios. Además de lo que tengo que pagar, tengo el costo de escribano, que es 3% masiva, la inmobiliaria, que es 3% masiva cuando lo voy a comprar la propiedad, ¿no? Sí. Luego tengo muchos gastos, tengo impuesto a las transmisiones patrimoniales, que es 2% del valor catastral para cada parte, que a valor de mercado es más o menos 1%, y eventualmente el IRPF. Entonces, la realidad es que los inmuebles tienen muchísimos costos de transacción. En general, dicen que te hacen descuentos sobre esto, pero aún con descuentos es costoso. Entonces, ¿qué significa eso? Fleitas en un análisis decía, cuando tú te vas a comprar una casa como inversión, una propiedad, por lo menos tenés que estar 6 años con ese inmueble, porque el comprar y vender tiene tantos costos que tu horizonte temporal tiene que ser largo, y sobre todo en las áreas periféricas donde la rentabilidad es muy alta, pero en parte ¿por qué? Porque hay muy poca liquidez. ¿Qué significa eso? Si yo compro una casa en una zona periférica y la voy a vender, tengo que bajar muchísimo el precio porque no hay compradores. Claro. Entonces, si yo voy a invertir en una zona periférica o muy líquida, tengo que tener un horizonte temporal mayor a 10 años en general. Entonces, mercado muy heterogéneo, la rentabilidad cambia mucho por zonas, y después también tengo cosas de oportunidades y otras consideraciones que tengo que O sea, no es sí o no, sino que es según las circunstancias, según el lugar y según también mi situación personal y patrimonial. Absolutamente. Y un par de cosas más. Del punto de vista del portafolio, hace mucho sentido combinar activos financieros como depósitos en el banco, bonos, con propiedades. O sea, tener solo propiedades no es eficiente. A nosotros nos encanta, pero no es eficiente. Y luego tenés cosas como, por ejemplo, hoy hay mucha vivienda promovida porque el gobierno la está fomentando. Y luego tenés oportunidades como, por ejemplo, y con esto cierro, hay veces que un banco financia a un promotor y después financia con préstamos preferenciales la compra de esas propiedades. Entonces, depende, como tú decías, y hay que buscar mucho. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Gabriel. ¿Sabe, maestro, que, aunque, bueno, usted lo sabe bien, en la década del 90, sí, señor, si en este país se decía que acá no había corrupción? ¿Usted se acuerda de eso? Sí, que había amiguismo. Que no había corrupción, no había corrupción. Si usted busca los diarios entre la recuperación democrática y el 90, 91, 92, la palabra corrupción no aparece en los medios de comunicación. Lo que pasa es que toda esa escala, ¿no? Si uno compara con otros países donde la corrupción, el caso de Brasil, lo que fueron los últimos años, todo el tema Petrobras, Odebrecht, Argentina, qué sé yo. Sí, pero nos creíamos somos ese verso. nene de pecho, ¿no? Nos creíamos ese verso igual. Bueno. Y dentro de poco el gobierno va a alargar las auditorías. Sí, señor. En la ley de presupuesto hay un núcleo de artículos que apuntan al Ministerio de Economía y la Auditoría Interna como, digamos, allí el gran controlador de todas las actividades del Estado. Me han contado que hay unas negocietas ahí con el tema de la corrupción y las denuncias que se vienen. Bueno, pero ¿qué le parece el próximo programa? El próximo jueves. Hablamos de la corrupción. Cuídese. Corrupción. Corrupción. Nos vemos. Programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos.